Vamos a hacer clasificación e inferencia con análisis multivariado. El software que vamos a utilizar es Infostat y vamos a resolver ejercicios que me permitan clasificar datos con análisis de conglomerados. Vamos a hacer también análisis discriminante y vamos a hacer análisis de varianza multivariado MANOVA. Vamos a comenzar haciendo análisis de conglomerado. La base de datos que tenemos es de café. Tenemos 1217 registros. Y en cada finca, cada caso es una finca, en cada finca se tomó una muestra de café y se le evaluó 8 características de catación que finalmente me da un puntaje final. Esta información la tenemos, cada finca está dentro de un departamento y aparte en cada finca se podían tener información climatológica, precipitación, temperatura, temperatura nocturna, rango de temperatura, meses secos y radiación solar. Cuando la temperatura está multiplicada por 10, bueno, así se trabajó la base de datos. Entonces 203 quiere decir 20 grados, 23 grados. Punto rocío 149 quiere decir 14.9 grados. Entonces, para que no se asusten, no es temperatura de 203 grados, sino de 20,3. También está la altura de la finca y por último hicimos, en función de la altura, una clasificación de pisos de altura. Muy bien, vamos a hacer análisis conglomerado. Quiero ver si puedo hacer un agrupamiento de conglomerados. Para las variables de calidad, las que están celestes y amarillas, quiero ver si los departamentos tienen un comportamiento, se pueden agrupar o no. Entonces, estadística, análisis multivariado, análisis de conglomerados. Conglomerados o clúster me va a permitir construir un gráfico en forma de dendrograma, donde puedo ver por cercanía las similitudes. Voy a tomar todas las variables que tengan que ver con calidad, de tasa, y voy a tomar la variedad departamento como variable de agrupamiento. Le digo aceptar y lo dejo como está, el método por promedio, y trabajo con la distancia euclidia. No toco nada más. Después voy a trabajar con esto. Ahora voy a hacer un primer gráfico y en función del número de conglomerados, después voy a definir el número de conglomerados y me le va a dar color para que el gráfico se visualice por color, los grupos parecidos o no. Pero en principio yo no sé cuántos grupos tengo, entonces lo dejo como está en 1. Le digo aceptar y me da un primer gráfico. Amplifico para que lo miremos y me hace un recorrido entre 0 y 4,86. La teoría dice que en el centro del gráfico, en 2,43 aproximadamente, debería ser un corte y ahí tengo semejanzas o no. Entonces, si aquí hago un corte en 2,43 y lo hago así, veo un grupo, Jinotega Estelí, y veo 4 grupos realmente, porque si me lo cortara aquí, Nueva Segovia y Madrid fueran iguales, pero como lo estoy cortando al centro, veo 4 grupos. Significa que veo 4 grupos iguales y esto lo puedo verificar luego por un análisis de varianza. Entonces, cuidado, esto es subjetivo. Estoy mirando por la mitad la recomendación teórica que dice que más o menos por la mitad esto puede decirme luego por un análisis de varianza que tengo 4 grupos. Entonces, ¿por qué? Porque hago una proyección de aquí y veo que se cortan, los ramales no van unidos. Si el corte fuera a esta altura, vería 2 grupos. Si el corte fuera a esta altura, vería 3 grupos. Pero como lo corto a la mitad del recorrido, aparentemente tengo 4 grupos. Entonces vuelvo a repetir el análisis estadística, análisis multivariado,
análisis conglomerado, voy con lo mismo, y aquí le pongo 4, porque lo que estoy viendo son 4. Y ahora le hago un poquito de diseño con la herramienta gráfica, voy a hacer más grande, estos son conectores que tienen espesor para que lo vean mejor, voy a amplificar las letras para que la vean mejor, y aquí tengo entonces conglomerado, voy a escribir en el título, conglomerado construido a partir de promedios de las variables, y observen los 4 colores, se los di yo al definir 4, pero ¿por qué dije que tenía 4? Porque supongo que en la mitad esto ya me hace grupos diferentes, estadísticamente. Entonces esto es un bonito gráfico que me dice que en función de las variables de calidad puedo encontrar cuatro grupos, que los departamentos son diferentes. Si el corto hubiera sido por aquí, hubiera dicho Nueva Segovia y Madrid son iguales, o parecen pertenecer al mismo grupo, pero en este caso el modelo me dice que tengo aparentemente 4 grupos y que los 4 grupos tienen comportamientos diferentes, no veo proximidades. Es muy bonito visualmente y me permite ver qué cosas son iguales, qué cosas aparentemente son diferentes. Esto lo puedo confirmar por un análisis de varianza, MANOVA. Entonces podemos entrar directamente al MANOVA. Análisis multivariado. Estadística, análisis multivariado, análisis de la varianza multivariado, MANOVA, análisis de la varianza multivariado, y vuelvo a construir el mismo modelo, las variables de calidad, que son 8, y las voy a cruzar por departamento. ¿Qué es lo que estoy preguntando? ¿Los departamentos son iguales o son diferentes para estas 8 variables? No estoy diciendo cuál es mejor ni cuál es peor, porque no puedo ver el comportamiento de cada variable. Para eso tenemos otras herramientas. Hay gráficos que nos permiten, el gráfico de estrella, por ejemplo, nos permite ver este mismo modelo multivariado, pero en este caso la pregunta es, ¿son iguales o son diferentes? Aceptar, y le puedo pedir comparaciones. Hotelling es un método estándar que me diga si bajo esta técnica son iguales o son diferentes los departamentos. Muy bien, entonces le digo aceptar, amplifico para que lo veamos bien. Entonces me dice que hizo una prueba por la técnica de Pillai, hipótesis alternativa, P menor que 0.05. Los grupos no son iguales bajo esta técnica. Bajo la técnica de Lawley-Hotelling, nuevamente hipótesis alternativa, P menor que 0.05. Los grupos no son iguales. Bajo la técnica de Roy, me dice que los grupos tampoco son iguales, hipótesis alternativa. Y había una técnica más, la de Wilk, que es un procedimiento también muy estándar, muy común. Me dice también hipótesis alternativa, los grupos no son iguales. En conclusión, bajo 4 técnicas de análisis de varianza multivariado, veo que los grupos no son iguales, eso es sólido. Y luego, bajo la técnica de Hotelling, me muestra los 4 grupos, que ya los habíamos visto en análisis de clúster como grupos diferentes. Entonces estoy confirmando lo que había visto por análisis de conglomerado a través de un análisis MANOVA. Estoy usando 2 técnicas para la misma conclusión, que bajo estas 8 características de calidad de café, catación de café, los grupos son diferentes. Aquí tengo la frecuencia. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una fusión con Ortega-Estelí para aumentar el número de datos? Muy bien, ahora vamos a usar la tercera técnica, discriminante. El análisis discriminante
Puede ser muy poderoso, pero si tengo la información correcta que me permita clasificar. Y también es peligroso porque el análisis discriminante clasifica. A los individuos. Vamos a hacer el ejemplo que les voy a extraer, análisis discriminante. Vamos a ver si las variables ambientales, precipitación, punto rocío, rango de temperatura, meses secos y radiación solar, me permiten predecir en qué rango de altura está la finca. Cuidado, la variable de altura no entra aquí. Yo quiero saber si puedo predecir, en función de los datos climáticos, en qué rango de altura se encuentra la finca. Entonces voy a tomar los datos climatológicos que tengo, precipitación, punto rocío, meses secos. Recuerden que punto rocío es la temperatura nocturna, el rango de temperatura es temperatura mínima, rango entre mínimo y máximo, y que la temperatura en estos ejemplos está multiplicada por 10. Entonces, el rango de temperatura 98 es 9.8 grados. Y el agrupamiento es por piso de alturas. ¿Cuántos pisos de altura generé? Generé 4, menos de 750, Bueno, lo miramos de aquí. Recuerden, vamos a cerrar esto. ¿Cómo puedo mirar los pisos de altura? Editar categorías y las miro. Y veo que tengo 750, de 750 a 950, de 950 a 1150 y fincas que están por arriba de 1150. Voy a volver a la rutina anterior, estadística, esa quedó de memoria. Aquí tengo lo que iba a construir. Recuerden, quiero generar un modelo para predecir piso de altura, dónde está la finca. Muy bien, me quedo, no voy a pedir más. Lo dejo ahí. Aquí me permite jugar con Euclides, con distancias también. Muchas veces la distancia euclidia cuadrada mejora el modelo. Les sugiero, por rutina, la traer la distancia euclidia, pero sí pueden probar también la distancia euclidia cuadrada, que suele a veces mejorar estos modelos. Aceptar, me voy a los datos. Voy a comenzar de atrás para adelante. ¿Qué es lo que miro primero? ¿Qué tan bueno fue la clasificación? Entonces, si tuvo un 15% de error, quiere decir que el modelo puede clasificar con aproximadamente un 85% de acierto. Quiere decir que con las variables climáticas y con este modelo, ¿y cuál es el modelo matemático? El modelo matemático está generado por estas funciones discriminantes canónicas. Estas funciones me permiten, aplicados al valor que tengo en cada finca, clasificar el individuo finalmente en una tabla. Entonces, aquí en la fila está la clasificación correcta, es decir, el grupo de más de 1150 tuvo 419 casos. Tuvo 488 casos, lo veo que al final, el grupo, hubo 488 casos de fincas que estaban arriba de 1150. De las cuales 419 fueron bien clasificadas. Y hubo una finca que fue clasificada entre 750 y 950 y una finca entre 950 y 1150. Perdón, 68 fincas entre 950 y 1180. Vamos a ver, fincas que estaban a baja altura, menos de 750. 88 fueron bien clasificadas de 99. Hubo 11 que fueron mal clasificadas. De nuevo, ¿dónde está la clasificación? En función de estos valores, de estas funciones discriminantes. Cuando las veo estandarizadas, me permite ver también el peso que tienen cada variable. Y entonces quiero volver aquí en estos autovalores, en porcentaje acumulado. ¿Qué es lo que estoy viendo aquí? Que en el eje 1 tengo el 90%
de la información. Del 100% de información, el 90% me lo va a dar el eje 1, la orientación del eje 1. ¿Cuál es el eje 1? La función discriminante 1. Significa que aquí, que está estandarizado, me permite comparar, me permite ver la variable de mayor peso. Y en este caso, la variable de mayor peso en el modelo, en valor absoluto, aparentemente fue punto de Rocío. Si tomo los dos ejes, el modelo me permite clasificar hasta con un 99%, me explica un 99% de la variabilidad de los datos. Pero aún así, aplicado a esta función discriminante, la clasificación correcta anda por el 85%, más o menos. Y veamos qué pasó en la base de datos. Me hizo una clasificación al final. Observen, me generó los valores canónicos para cada uno y me hizo una clasificación. Observen que en la mayoría de los casos la clasificación correcta, que era la que está en color rojizo, coincide con la que está en color blanco. Y ahora también, ¿qué puedo hacer? Quiero que vean un ejemplo final. Nos vamos al final de la base de datos, vamos a generar dos filas y vamos a copiar los datos climatológicos, nada más. Copiar, solo para que vean. Tengo problema con el tipo de opción. Uy, tengo que hacerlo una por una, me parece. No. No me está permitiendo copiar, a ver si... de nuevo. Copiar. A ver si puedo. Sí, lo puse. Con control V, control V. ¿Qué es lo que generé? Dos nuevos casos que no están clasificados, que no sé a qué piso ecológico pertenecen. Si yo corro la rutina nuevamente, me lo va a clasificar. Esto es el ejemplo que yo les daba. Tengo un nuevo caso, tengo las condiciones ambientales, pero no sé a qué piso de altura. Vamos a ver el software donde me lo clasifica. Lo vuelvo a correr y observe que me los clasifica en 1150. Sí, acertó. A más de 1150. O sea, repitió la clasificación porque eran los mismos valores. Lo que quiero ver es que me hizo una clasificación de individuos que no sé de qué piso de altura pertenecen. Entonces, de esta manera puedo predecir, no sabiendo a qué piso de altura, una vez que tengo construido el algoritmo por los datos históricos. Muy bien, con esto terminaríamos. En resumen, vimos análisis de conglomerado clúster, vimos análisis multivariado múltiple, MANOVA, y vimos análisis discriminantes para clasificación.